Estamos hablando el día de hoy de qué estamos haciendo los ciudadanos para erradicar el secuestro. Nos acompaña una ciudadana, una madre de familia que, a pesar de vivir el dolor más grande que puede tener una madre, nos ha dado un ejemplo, una historia de vida. Nos ha enseñado que utilizar los recursos propios, a pesar de desconfiar del sistema de procuración de justicia, pero utilizar la justicia como el mecanismo idóneo para resolver los problemas, es lo que ha hecho que hoy Isabel Miranda de Wallace sea una ciudadana que no solamente admiramos, sino que respetamos el trabajo profesional que ha venido haciendo a través de una organización que preside, que se llama Alto al Secuestro. Isabel, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Tulio, y muchas gracias por el espacio. Y me encanta que la sociedad civil tengamos un espacio donde pudiéramos tener comunicación con la ciudadanía de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias y empezamos preguntándote, tú que eres una buena ciudadana, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Yo creo que un buen ciudadano es aquel que se preocupa por su entorno y no únicamente por su bienestar personal. Esto es, tratar de mejorar todo lo que te rodea, buscar intervenir en políticas públicas que puedan modificar lo que está mal en tu entorno, respetar la normatividad, tener valores para poder trabajar dentro de una comunidad y tener sobre todo calidad moral para lo que tú vas a hablar y de lo que tú vas a hablar. Isabel, tú te has dedicado por una cuestión de carácter personal al tema del secuestro. Hemos platicado todavía en muchas ocasiones. Isabel es una maestra de formación, entonces tiene muy claro cuál es la estrategia, cuál es la formación de cómo poder llevar a cabo un proyecto. Me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú hoy el contexto del secuestro en México? Bueno, desgraciadamente muy mal. Creo que se abandonó por mucho tiempo, se ha simulado hacer muchas cosas y no se han concretado. Hoy por vez primera estamos a punto de ver que esto pudiera transformarse en empezar a disminuir el delito de secuestro y a contenerlo. Y esto tiene que ver con que la semana pasada le entregaron a 10 estados 10 kits de inteligencia para poder combatir el delito de secuestro. Pero déjame decirte que el tema de secuestro es un delito multifactorial. O sea, no es un problema nada más de policías y secuestradores. Esto tiene que ver con el tejido social, con la prevención, tiene que ver con sabernos cuidar también nosotros, tiene que ver con educación, tiene que ver con muchos otros temas que desgraciadamente no se le están dando la solución. Entonces, creo que el contexto hoy es desventajoso para los capitalinos y en general para todos los mexicanos, y creo que tenemos que trabajar todos de manera conjunta. Platicábamos al inicio del programa que el secuestro es uno de los delitos que es transversal. Así que es como si tuviéramos un negocio y, como dijeran los teóricos de la administración, tiene una cadena de valor en donde hay diferentes procesos y participan diferentes actores en él. Hoy pareciera ser que uno de los pendientes que tenemos es cómo trabajar en una inteligencia financiera que permita identificar con toda claridad a dónde van esos recursos que se obtienen de la industria del secuestro. ¿En qué estamos en ese sentido, Isabel? Bueno, apenas nunca se hacen consignaciones por lavado de dinero, por ejemplo, o de procedencia ilícita con los secuestradores. Nunca se les devuelve a las víctimas los rescates. Hoy por vez primera en la coordinación se está creando un comité de rescate de botines. Sin embargo, esto de veras, más allá de que se cree o no se cree este comité, que me parece que es incluso absurdo la creación del mismo, porque en sí mismo el Ministerio Público tiene la facultad para ir por los recursos de los secuestradores. Es cierto que ellos usan prestanombres, igual que cualquier delincuente. Es cierto que también lo gastan mucho en mujeres y en cosas superfluas, pero a final de cuentas sí tienen dinero y eso es lo que tenemos que ir a buscarlo. Y eso no se está haciendo hoy. Platicábamos también de que hoy tenemos diferentes cifras. Y en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil, siempre hemos platicado que las cifras que lleva a cabo Alto al Secuestro son cifras altamente confiables en virtud que tiene fuentes de primera mano, dada la participación que tiene Isabel en diferentes instrumentos de política pública que hoy se están instrumentando para poder generar una mayor eficacia en el combate al secuestro. Ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos, Isabel. ¿Qué está haciendo Alto al Secuestro?
no solamente en materia de obtener información estadística, sino también en la ayuda a las víctimas, que me parece que ese es uno de los valores fundamentales que tiene tu organización. Gracias. Mira, Tulio, yo creo que la introducción que tú diste es muy importante. La vida nunca vuelve a ser igual después de un secuestro. La vida se transforma completamente, y no únicamente la de la víctima que fue secuestrada, también de las víctimas indirectas, que es su familia, que son sus amigos, que es el entorno y que es el país. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante las cifras? No porque pasemos a ser un número en la estadística. Es importante saber dónde están pasando los delitos, en qué horarios, en qué municipios, para poder crear precisamente estas políticas públicas adecuadas. En otros países los han hecho y creo que nosotros tenemos que ir hacia allá, saber dónde se está perpetrando el secuestro, qué tipo de perfil es el que lo está llevando a cabo, si es la delincuencia organizada, si es una organización improvisada. Hoy sabemos por estudios que se han realizado de las averiguaciones previas que cada vez es mayor la participación de la delincuencia organizada. Ese perfil ya cambió, antes no era así. Entonces sí es muy importante saber dónde están pasando los secuestros. En Alto al Secuestro nosotros decimos que todas las personas cuentan, todas las personas valen. Por lo tanto, también deben de contar los secuestros que atiende la Federación. Además, es absurdo que en el Sistema Nacional, que es quien captura toda esta información, si ustedes ingresan a la página, solo aparecen los estados, no aparece la Federación. ¿Te refieres al Sistema Nacional de Seguridad Pública? Así es, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es el encargado por conducto del Secretariado Ejecutivo, es quien captura toda esta información. Si ustedes se meten a la página, hay uno ahí que llaman incidencia delictiva, y ustedes van a ver que solamente aparecen todos los estados, incluido el Distrito Federal, pero no aparece la Federación. Hoy la Federación está atendiendo casi el 50% de los delitos de secuestro. Nunca en la vida habían atendido tantos secuestros en la Federación y hoy no los están reportando. Entonces es vital que esto se lleve a cabo. Ya hemos tenido pláticas tanto con el secretario ejecutivo como con el propio secretario de Gobernación, que ha mostrado una gran apertura al tema, y esperemos que ya en breve, ahora sí, los mexicanos podamos ver reflejado en estas cifras cuántos secuestros suceden en cada entidad, pero también cuáles son los que atiende la PGR. Y ahí sabremos el mapa de verdad delincuencial en el tema de secuestro. Hoy, Alto al Secuestro, todas las cifras que da, las da en base a una averiguación previa. Es decir, que una tarea que tenemos pendiente también los ciudadanos, bajo un esquema de rendición de cuentas, es que trabajemos y pongamos el enfoque de que le pidamos a los gobiernos que rindan cuentas también en la eficacia en las políticas en materia de secuestro. Isabel, algo que también creo que es muy importante, se refiere a que las víctimas y las familias de las víctimas se sienten cada vez más vulnerables en virtud que el perfil de las personas que están siendo objetas de secuestro ya no solamente es este grupo de la población que tiene altos ingresos, sino sobre todo son personas como ustedes que nos están viendo, que son empleados de una empresa o que son pequeños emprendedores y tienen su propia empresa. ¿Qué ha hecho que ese mecanismo, que este modelo se haya transformado y hoy le esté pegando a la base de la pirámide de la población de nuestro país? Porque de alguna manera se cometen más secuestros con menores montos, pero esto les permite que estén menos en cautiverio, pero el impacto psicológico es el mismo. Entonces, ellos han aprendido a negociar más rápidamente el retornar a una persona a su hogar, a su medio ambiente, quizá con menor cuantía de dinero, pero el impacto es exactamente el mismo. Entonces, lo que tenemos que acabar es con este sistema perverso y tenemos que exigirle a la autoridad que cada vez sea más eficaz en que agarre a los secuestradores. No nos quedemos con los cuidadores, no nos quedemos con quien los levantó. Tenemos que ir por la organización completa. Hoy no se está haciendo esto. Entonces, hay una serie de indicadores, Tulio, que no estamos cumpliendo. Desde la prevención, no estamos haciendo una campaña de prevención, no estamos teniendo efectividad en el combate al delito de secuestro y tenemos un problema muy grave. Las víctimas están completamente olvidadas. Hoy en la ley establece que todas las víctimas tienen derecho a tener un abogado victimal. No tenemos abogados victimales, no los han proporcionado y esto hace que haya un inequilibrio en el proceso, porque el Estado sí le pone un abogado a quien lastimó a la sociedad,
pero a quien fue lastimado por un delincuente no le ponen un abogado. Dime si ahí no hay una gran inequidad desde el punto de vista judicial y también desde el punto de vista social. Entonces, por eso exigimos que se cuenten con todos los abogados victimales para que la gente pueda tener un abogado. Imagínate que una víctima ya sufrió el secuestro psicológico, emocional y además quedó sin un recurso económico y encima tiene que pagar un abogado, bueno, nunca tienen y por eso se presentan a las audiencias solos y no tienen quien los esté acompañando en las audiencias. Es ahí tenemos que buscar el debido proceso para las víctimas. Se habla mucho del debido proceso para el imputado, pero nunca se habla del debido proceso para la víctima. Que también sería otra tarea pendiente en las políticas públicas para hacerlo más eficaz. Por una parte, el debido proceso a las víctimas, pero también, como tú lo mencionas, lo que se refiere a los abogados victimarios. Absolutamente. En nuestras redes sociales, victimarios. Sí, que no sean victimarios. Es correcto, perdóname. No. En nuestras redes sociales, nuestros amigos nos han escrito sobre qué significa para ellos el secuestro. Y lo que nos plantean primero Oscar Rivas del Distrito Federal, pues es privar de manera ilegal de la libertad, que es el valor que más todas las personas anhelamos. Nuestro amigo Santiago Jordán de Morelos nos dice, desafortunadamente está destruyendo el tejido social y está destruyendo la convivencia, no solamente entre los vecinos, sino entre la misma sociedad. Vamos a ver otros sondeos de calle, Isabel, en donde les preguntamos a nuestros amigos qué es lo que podemos hacer nosotros, los ciudadanos, para poder combatir y erradicar el secuestro. Veámoslos. Pues yo creo que tiene que ver mucho con lo que ya se hace acerca de la legislación, pero también con que realmente no queden impunes los crímenes, ¿no? Aplicar realmente la legislación que tenemos. Pues que hubiera más vigilancia, sobre todo donde los lugares, por ejemplo, los antros, los restaurantes y todo eso. Lamentablemente aquí ante nosotros nada más cuidan a los grandes, ¿no? Y a los que somos de la clase ni media, la clase de más abajo, ¿quién los cuida? Ese es el problema en nuestro gobierno. Unirnos todos para poder exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, no sé, algo así, me imagino yo. Porque uno solo, pues es muy difícil que pueda hacer algo. La autoridad es la que debe poner un hasta aquí. No permitir la extracción porque ese es el método en que siempre atacan ellos y siempre nos quieren afectar. Tener un poquito más de lectura y saber un poquito más sobre qué es realmente qué hacer en un secuestro y principalmente tener el apoyo de las autoridades porque sin eso no se puede. Yo creo que está mucho en la parte de la denuncia porque muchos se callan por temor, pero si nadie denuncia, pues la autoridad tampoco puede hacer nada, ¿no? Y también si la autoridad pues no hace nada, pues hay autoridades correspondientes, ¿no? Derechos humanos o ir denunciando, ¿no? Hay noticieros muy valientes como yo creo el de Carmen Aristegui que saca muchas cosas que otros callan y pues denunciar, creo que denunciar es la parte primordial. La denuncia y no quedarse callados, ¿no? Ante ninguna circunstancia que afecte, así sea, bueno, a uno y al vecino y a la misma comunidad. A estar al pendiente de la gente que nos rodea, o sea, si vemos algo sospechoso o algo, o por lo mismo cuando vemos que levantan gente, que más pasa aquí, pues, o sea, pues tratar de ayudar, pues sí, los otros vienen armados y todo, pero pues estar más consciente de tomar las placas o sí dar información a la policía, aunque muchas veces estos también están coludidos, pues, pero pues ayudar un poco porque pues las familias son los que sufren más cuando secuestran a alguien. Primero denunciar, después informarnos de qué podemos hacer en caso de, y no dejar de denunciarlo porque nos quedamos callados y eso hace que esto se haga más grande.